Mis padres me enviaron un mensaje, no estabas invitada a la cena. A la novia de tu hermano no le gustas. Y esto fue después de que yo había invertido $120.000 en su negocio. Respondí, ok, y cancelé todos los pagos, eliminando 157 recibos. Empezaron a llamarme, pero yo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso, estés donde estés. Me encantaría si pudieras compartir en los comentarios desde qué ciudad o país estás mirando y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi teléfono vibró con una frase que partió algo dentro de mí, limpiamente. No estabas invitada a la cena de Navidad. A la novia de tu hermano no le gustas. Ni un hola, ni una disculpa, solo eso. Y esto fue después de que yo había invertido $120.000 en su negocio en quiebra. Sin intereses, sin papeles de propiedad, solo confianza. Mi nombre es Scarlett Hayes, y desde donde quiera que estés viendo esto, quédate conmigo. ¿Alguna vez te has dado cuenta demasiado tarde de que tu amor estaba siendo alquilado, pero tu valor nunca fue poseído? Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto completo, con el pulgar suspendido, el pulso martilleando. Luego escribí 2 letras, ok. Y con eso, me convertí en un fantasma. No uno que persigue, sino uno que elimina. Abrí una carpeta etiquetada como gastos familiares en mi unidad en la nube. 157 recibos, todos relacionados con ellos, dinero para gasolina, facturas, recargos por mora que había pagado sin que me lo pidieran, sus facturas de inventario, incluso el fontanero al que olvidaron llamar hasta que reventaron las tuberías. Clic, eliminar, uno por uno. No por mezquindad, sino por claridad. Porque ese mensaje no fue solo un rechazo, fue una revelación. Siempre había sido la solucionadora de problemas, la billetera, la hermana demasiado intensa que pedía respeto básico y recibía silencio a cambio. Pero esta vez no discutí. No llamé. No pregunté quién tomó la decisión. Simplemente cancelé cada pago automático vinculado a su negocio. Peligro, congelado. Proveedores notificados. Servicios públicos pendientes de pago en 48 horas. Pensaron que me rompería. En cambio, desconecté el soporte vital. Para la medianoche, mi padre, Arthur, había llamado 5 veces. Mamá, Eleanor, dejó un mensaje de voz en su tono preocupado, cuidadosamente elaborado, cariño, ha habido un malentendido. ¿Y mi hermano, Jasper? Me envió un mensaje, ¿de verdad estás haciendo esto por una invitación a cenar? No, no por una cena. Por una vida entera de que me dijeran que solo soy bienvenida cuando soy útil. Así que apagué mi teléfono, me preparé una taza de cacao y observé la nevada desde un lugar donde nadie podía desinvitarme de mi propia paz, porque ellos cancelaron mi asiento en la mesa, y yo cancelé los cimientos de la mesa. Por la mañana, me desperté a un caos que no tenía que limpiar. 12 llamadas perdidas, 6 mensajes de texto de mi madre, Eleanor, 2 de mi padre, Arthur, ambos en mayúsculas, Scarlett, la factura de la luz no pasó. ¿Dónde está el pago al proveedor? Amenazan con irse. Tu hermano no sabía lo que ella envió. Fue idea de ella. Podemos arreglar esto. Arreglar. Esa palabra de nuevo. Como si yo fuera una herramienta a la que podían recurrir cada vez que su negligencia les crecía dientes. Pero yo no era una llave inglesa. No era pegamento. Y seguro que ya no era su oxígeno financiero. Bebo mi café lentamente. El silencio se sentía rico, como si me hubiera comprado de vuelta. Mi nombre no estaba en su negocio, pero mi dinero sí. Y ahora mi silencio era el socio más ruidoso que jamás habían ignorado. Mi madre, Eleanor, volvió a llamar. Dejé que sonara. Luego intentó la culpa. Si se apagan las luces, perderemos todo. Recuerdo su voz hace solo unos días diciendo, simplemente no vengas. La pondrá incómoda, como si yo fuera la molestia, no la mujer que financió sus fracasos mientras ellos me daban migajas de tolerancia. Así que le envié un correo electrónico al contador, con efecto inmediato, retiro todas las inversiones informales en Hayes Family Previsions. Por favor, notifique a todos los proveedores de mi salida y redirija los saldos pendientes a Arthur y Eleanor Hayes. Scarlett Hayes. Una salida limpia y nítida.
Ni enojada, ni ruidosa, simplemente final. Y mientras ellos se apresuraban, yo limpiaba lo único que nunca me había atrevido a tocar antes, mi deuda emocional. Dejé de seguirlos en las redes sociales, eliminé el chat grupal, bloqueé todos los números excepto el de Lily, mi sobrina. La única alma en esa casa que alguna vez había dicho, importas. Esa tarde, llegó una carta, escrita a mano por mi padre, Arthur. No dejes que una cena destruya toda una vida de apoyo. Casi me río. ¿Una vida entera de apoyo? De mí a ellos. Se alimentaban de mi lealtad y me dejaban morir de hambre de pertenencia. Así que rompí la carta por la mitad, la dejé caer en la trituradora, porque su negocio no era lo único que se derrumbaba. La ilusión de que les debía para siempre, eso también se desmoronó. Dejaron de llamar al tercer día. Cayó el silencio, pero no fue paz para ellos. Fue pánico. Sus horas de apertura cambiaron repentinamente. Cerrado por reformas, decía el cartel. Gracioso. No había dinero para reformas. No sin mí. No me regodeé. No celebré. Simplemente observé, en silencio, con calma, como la misma estructura que había mantenido viva sobre mi espalda comenzó a pudrirse sin previo aviso. Entonces llegó el correo electrónico, de su casero. Hola Scarlett, entiendo que has manejado el alquiler anteriormente. El pago de enero tiene 2 semanas de retraso. ¿Puedes confirmar tu participación continua? Respondí en una línea, no involucrada. Por favor, contacte directamente a los propietarios legales. Él respondió, entendido. Enviando aviso de desalojo hoy. Ese fue el momento en que se volvió real para ellos. No cuando dije ok. No cuando eliminé los recibos. Sino cuando las luces se apagaron y no quedó nadie para volver a encender el interruptor. Mi hermano, Jasper, me envió un mensaje más tarde esa noche. ¿De verdad dejas que una chica que ni siquiera conoces se interponga entre nosotros? Miré la pantalla. Esto no se trataba de ella. Nunca se trató de ella. Se trataba de cada vez que ellos elegían la comodidad de otra persona por encima de mi existencia. No se olvidaron de incluirme. Me excluyeron a propósito porque no encajaba en la imagen que querían proyectar. Yo era la que trabajaba demasiado, hablaba demasiado directamente, ganaba demasiado, ocupaba demasiado espacio. Los hacía sentir incómodos. No porque fallé, sino porque dejé de necesitar su permiso para tener éxito. Así que bloqueé el número. Y esa noche, escribí una carta, no para ellos, para mí misma. Querida Scarlett, diste más de lo que jamás te agradecieron. Y cuando te despidieron, elegiste la dignidad sobre la desesperación. No le debes una segunda oportunidad a nadie cuando nunca les importó lo suficiente como para presentarse a la primera. La sellé en un sobre, la puse en una caja etiquetada leer cuando empieces a dudar de ti misma. Porque la única inversión que estaba haciendo ahora era en mi propia sanación. Que el negocio caiga. Que las luces permanezcan apagadas. Que el silencio crezca. No me querían en la mesa, así que construí una donde solo el amor tiene asiento. El golpe en la puerta llegó un jueves. Suave, luego fuerte, luego desesperado. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé en el pasillo, observándolos a través de la mirilla. Mis padres, Arthur y Eleanor. Sin flores, sin pastel de disculpa. Solo 2 personas que antes me debían por culpa. Ahora parados en el frío sin nada más que apalancar. Abrí la puerta hasta la mitad, no los invité a entrar. Mi madre, Eleanor, se veía más pequeña de lo que recordaba, desgastada, preocupada, todavía con la misma cara que usaba cuando quería que me sintiera la desagradecida. Cariño, nosotros, solo necesitamos un poco de ayuda. Tu padre, Arthur, ha estado tratando de salvar el negocio y sé que dijimos cosas que no queríamos decir. Asentí lentamente, dejé que terminara. Mi padre, Arthur, se quedó en silencio, no por vergüenza, sino porque estaba haciendo cálculos en su cabeza. ¿Cuánto se necesitaría para recuperarme? ¿Qué hilos podrían tirar esta vez? Pero olvidaron que los había cortado todos. Salí, cerré la puerta detrás de mí. Sin calidez, sin pretensiones. No olvidaste la Navidad, dije.
Me borraste. Elegiste la opinión de alguien sobre mí por encima de tu propia sangre. Y ahora solo estás aquí porque tus cuentas se secaron. Los ojos de mi madre, Eleanor, se vidriaron, pero no confundí eso con arrepentimiento. Era miedo. Miedo a perder el recurso, no a la hija. Por favor, susurró. No podemos hacer esto sin ti. Sostuve su mirada. Deberías haber pensado en eso antes de dejar que alguien que acababa de conocerme te convenciera de que no pertenecía a tu hogar. Se quedaron allí, en silencio, enfrentando finalmente el peso de lo que habían tirado. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como una mala hija. Me sentí como una mujer libre. No grité. No lloré. Simplemente me di la vuelta, abrí mi puerta y dije las palabras más tranquilas que he pronunciado. Este hogar está construido sobre el amor y el respeto. No encontrarás lo que buscas aquí. Y cerré la puerta, no para castigar, sino para proteger lo que finalmente he comenzado a construir. Una vida donde mi valor no es prestado, negociado o silenciado. No volvieron a aparecer después de eso. No más golpes en la puerta, no más mensajes de texto, solo silencio. Pero esta vez no me sentí abandonada. Me sentí clara. Porque cuando cerré esa puerta, no solo los estaba dejando fuera. Estaba entrando en una vida que no se encogía para ajustarse a su comodidad. Dejé de explicarme, dejé de suavizar mi voz, dejé de justificar porque siempre era la que quedaba fuera, y luego se esperaba que lo arreglara todo de todos modos. Solía decir, tal vez no saben cuánto me dolió. Ahora digo, lo sabían, y lo hicieron de todos modos. Solía preguntarme si alguna vez cambiarían. Ahora sé que yo cambié, y eso fue suficiente. Di un paseo ese domingo por el viejo vecindario, pasando por la tienda que una vez había salvado. Las ventanas ahora estaban tapiadas. Un cartel de "se alquila" colgado torcido, como si el peso de todas sus malas decisiones finalmente hubiera alcanzado el cristal. La gente solía detenerme en ese vecindario y decir, «Eres una hija tan buena». Y lo era, pero ser una buena hija no significa ser un felpudo con una tarjeta de débito. Así que me detuve, tomé una última foto del lugar. No para el recuerdo. Para la prueba. Prueba de que alejarse no era crueldad. Era supervivencia. Imprimí esa foto más tarde esa noche, la clavé en mi tablero de visión. Junto a ella, una nota: nunca te encojas por personas que solo crecen cuando se paran sobre tu espalda. Lily la vio. Preguntó qué era la foto. Le dije, eso es lo último que pagué que no me amaba de vuelta. Ella asintió en silencio, asimilándolo, como si incluso a los 10 años, lo entendiera. Y allí mismo en nuestra pequeña cocina, hicimos una nueva tradición. Cada vez que dejamos ir algo que nos dolió, encendemos una pequeña vela. Así que encendimos una, la vimos parpadear, la vimos desvanecerse, y mientras el humo ascendía, también lo hizo una promesa tranquila dentro de mí: nunca más me disculparé por abandonar habitaciones que me dejaron quemar mientras otros se quedaban calientes. Siempre pensaron que volvería. Que me sentiría culpable. Que extrañaría el ruido, la obligación, la ilusión de familia. Pero no extrañaba la tensión, las reglas no escritas, la forma en que el amor siempre venía con facturas y comentarios aparte. Pensaron que cedería en primavera. No lo hice. Florecí. Porque a veces la paz no es algo que encuentras. Es lo que finalmente crece cuando dejas de regar a las personas que te agotan. Una mañana, una alerta bancaria llegó a mi correo electrónico. La cuenta conjunta que una vez cofirmé para ellos, congelada por orden judicial. Los estaban demandando. Proveedores impagos, impuestos atrasados, un negocio construido sobre pagarés y una hija que finalmente había dicho no. Me senté en mi balcón, viendo el sol calentar la ciudad debajo de mí. Sin pánico, sin sobresaltos, solo quietud. Lily salió, envuelta en su manta, sosteniendo su cuaderno de dibujo. «Están en problemas, ¿verdad?», preguntó, con ojos demasiado sabios para su edad. «Lo están», dije. «Pero no por mi culpa». Hizo una pausa. «¿Te sientes mal?». La miré a los ojos. «No, cariño. Me siento libre». Porque por una vez, su colapso no era mi responsabilidad. No respondí las llamadas.
No respondí a los correos electrónicos del no queríamos decir eso. No consideré los mensajes repentinos de «te extrañamos» que llegaban con fechas de tribunales y facturas atrasadas. Verás, cuando me excluyeron de Navidad para impresionar a una mujer que los conocía hacía 6 meses, también cortaron el puente a la única persona que los mantenía a flote. Eligieron ser leales a las apariencias, a la conveniencia, a las personas a las que les gustaba la versión de mí que no existía. Así que desaparecí. Y en mi silencio, la verdad resonó más fuerte que cualquier disculpa que nunca dieron. No más inversiones. No más salvar las apariencias. No más rescatar a personas que venderían tu dignidad por un cumplido. Ya cumplí mi tiempo en su historia. Ahora finalmente estaba viviendo la mía. Una que no comenzaba y terminaba con obligaciones familiares, sino con algo mucho más profundo, respeto por mí misma. Y cuanto más lo elegía, más se aquietaba el ruido, hasta que lo único que quedaba era mi propia voz susurrando, nunca fue difícil amarte. Simplemente nunca aprendieron cómo. La primavera se convirtió en verano, y con ella llegó una carta. Sobre grueso, escrito a mano, sin dirección de remitente, pero conocía la letra como una cicatriz. Era de mi madre, Eleanor. Dentro, una súplica. Larga, divagante, manipuladora, vestida con la suficiente tristeza para sonar sincera. Hemos cometido errores. Tu padre, Arthur, está enfermo de estrés. Tu hermano, Jasper, se arrepiente de todo. Tu sobrina, Lily, pregunta por ti todo el tiempo. Nunca dijeron, te hicimos daño. Solo que ahora ellos estaban sufriendo. ¿Y podía ir a arreglarlo de nuevo? ¿La sorpresa? Una postdata en el tono brusco de mi padre, Arthur, sigues siendo parte de esta familia te guste o no. La leí una vez, luego otra. Luego me levanté, salí y prendí fuego a la carta, viéndola rizarse en ceniza. En el mismo balcón donde solía atender llamadas de pánico tratando de evitar que su negocio se hundiera, susurré, ya no soy tu red de seguridad. Y se sintió sagrado. Esa semana, los hice remover de todos los vínculos restantes. Small Blue Diamond cerró la cuenta de ahorros conjunta. Small Blue Diamond actualizó el poder notarial. Small Blue Diamond cambió el contacto de emergencia en los formularios escolares de Lily. Small Blue Diamond limpió cada huella digital que habían dejado en mis finanzas. No era venganza. Era protección. Porque las personas que dicen que siempre serás familia solo parecen recordarlo cuando están desesperadas por lo que aún puedes darles. Bloqueé todos los números. Configuró mi bandeja de entrada para eliminar automáticamente cualquier mensaje de sus dominios. Mi buzón de voz ahora dice, si estás llamando para reconectar, debes saber que ya he hecho las paces. Y esa paz no incluye reabrir viejas heridas. Lily preguntó por qué los estábamos cortando de nuevo. Le dije la verdad, porque los límites no significan que los odiemos. Significan que finalmente nos amamos lo suficiente como para decir, hasta aquí, y no más, punto. Horneamos un pastel esa noche. Chocolate con extra de chispas. No por un cumpleaños, solo porque podíamos. Y mientras bailábamos en nuestra pequeña cocina, me di cuenta, antes eran la tormenta. Ahora son solo un clima en el que ya no vivo. 1 año. Eso fue lo que tardó el dolor en convertirse en algo más suave. No olvido, no perdón, solo distancia. No la que se mide en millas, sino en crecimiento. Me senté frente a la empleada en el juzgado, con los papeles en la mano. Sus cejas se arquearon. ¿Cambia su apellido, señorita Hayes? Negué con la cabeza. No. Cambio mi historia. Porque Hayes no era solo un nombre. Era la cadena de cada deuda que nunca me debieron. La firma que firmó mi silencio. La marca que llevaba en cada cheque, cada favor, cada cumpleaños olvidado. Pero ya no. Firmé uno nuevo, Scarlett King. Simple, nítido, mío. King, como fuerte, porque eso es en lo que me había convertido. Tomé pedazos de dolor y cosí una nueva vida. Una que encajaba sin disculpas. Salí de ese edificio sin familia detrás de mí, pero con más libertad de la que jamás había conocido. No más salvar a personas que solo me recordaban cuando se estaban ahogando. No más cenas a las que no era bienvenida.
No más amor condicional. Mi hija, Lily, me recibió en casa con un ramo de flores de papel que hizo. Feliz día de nombre nuevo, dijo. Ya no les perteneces. La abracé. Cariño, nunca les pertenecí. Horneamos galletas, vimos dibujos animados viejos, encendimos una vela. No por luto, sino por convertirnos. Más tarde esa noche, abrí un diario en blanco, escribí una frase en la primera página, aquí es donde comienza la historia real. Y lo decía en serio. No porque dejaran de llamar. No porque cambié mi nombre. Sino porque ya no necesitaba ser amada por personas que ni siquiera podían verme. Soy la mujer que no pudieron romper. El silencio que no pudieron avergonzar. La hija que no quemó el puente, simplemente lo cruzó y nunca miró atrás. Sin venganza. Sin drama judicial. Sin un colapso público. Simplemente una mujer que dijo ok, y luego tranquilamente reclamó su ser completo.